Gracias. Estamos conversando con el senador José González Morfín, presidente del Senado, sobre cuestiones fundamentales en la tarea del actual Congreso. El otro tema que mencionábamos, senador, era la Ley de Seguridad Nacional que el Senado aprobó. Cambiaron un poco las cosas porque la Corte se pronunció en forma muy importante con un nuevo enfoque en materia de derechos humanos, en materia de la jurisdicción militar, y el tema está en Cámara de Diputados. ¿Qué podemos esperar al respecto? Sí. Bueno, es una minuta que nosotros enviamos, nosotros la aprobamos en abril del año pasado, o sea, hace un año, 5 meses. Creo que fue un trabajo arduo también el que se hizo en el Senado. Tratamos de tener a todos en la mesa de negociación, al gobierno federal, a las Fuerzas Armadas, a todo el mundo, y finalmente salió por unanimidad. Solo hubo un voto en contra o en abstención. Es una ley fundamental para regular qué tipo de combate da el Estado al crimen organizado. Sí, y entender el concepto, ¿no? No es lo mismo seguridad pública que seguridad nacional. Yo creo que ese era el enfoque del que se partía en la Ley de Seguridad Nacional, que debido a la situación que se está viviendo, no nomás en México, sino en todo el mundo, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos o qué entendemos por seguridad nacional y dónde se deben de enfocar los esfuerzos del Estado, de los 3 órdenes de gobierno, para garantizar esta seguridad nacional. Creo que el esfuerzo que se hizo en el Senado fue muy bueno, salió una ley buena. Cuando llegó a la Cámara de Diputados hubo inconformidades en algunos sectores de las Fuerzas Armadas y nosotros hemos hecho un esfuerzo por atenderlos, por entenderlos y por encontrar un punto de acuerdo, porque este tema es muy, muy importante para el país, pero también es muy importante que le demos garantías a las Fuerzas Armadas que están haciendo tareas en materia de lucha contra el crimen organizado para las que no estaban ni siquiera preparados. No. Y yo creo que es ahí donde... ni siquiera quieren, sí, en el sentido de que saben que corren un desgaste, ¿no? Pero lo han hecho con honor, con una gran responsabilidad, con mucha eficacia, y yo creo que tienen el respaldo ciudadano. Pero hay un punto, senador, fundamental en el asunto, que es qué pasa cuando estas Fuerzas Armadas o integrantes de las Fuerzas Armadas se exceden en su tarea por no estar capacitados o por otras circunstancias o por atropello contra ciudadanos, y hay una discusión de si esos elementos militares deben ser juzgados en el fuero militar o deben ser juzgados en el fuero civil, como se han pronunciado muchos sectores. ¿Cuál es su postura personal al respecto? De respeto absoluto a lo que definió la Corte, y reconozco también el talante de las Fuerzas Armadas, del general secretario, del almirante secretario de Marina, también de respaldar y aceptar la decisión de la Corte, de que cuando se trate de delitos donde se habían involucrado civiles o donde se afecten los derechos humanos, tengan que ser tratados los asuntos por los órganos jurisdiccionales civiles. Yo creo que esa es una gran resolución de la Corte. Es posterior a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, y yo creo que eso ya es algo definitivo, inatacable, y que todos debemos de respetar. Y en ese nuevo contexto creo que se debe de, y yo creo que aquí sí los diputados tienen pues ya muchísimo tiempo, 1 año y medio sin resolver este asunto, 4 meses más o menos desde que la Corte resolvió, y me parece que es el momento ya con una resolución de la Corte en este sentido que podamos aterrizar los acuerdos para que aprueben esa minuta de la Ley de Seguridad Nacional que tienen allá congelada casi 1 año y medio, ¿no? Llama mucho la atención que hay cierto activismo en declaraciones públicas de jerarcas militares al respecto. Se está hablando incluso hace muy pocos días de que la falta de esta ley puede generar confusión hacia dentro de las Fuerzas Armadas. Es un término delicado, ¿no? Sí, yo creo que es un término delicado, y es más delicado por la situación tan delicada que se está dando en materia de seguridad y por el papel tan destacado y que están jugando las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, al narcotráfico. Entonces me parece que los legisladores lo menos que podemos hacer es actuar en esto con responsabilidad y resolver los temas y simplemente crear el marco jurídico que le dé seguridad y garantías a todos, que eso es lo que queremos. No, nadie podría aprobar una reforma en la ley o en la minuta que está en Cámara de Diputados que violente derechos humanos. La reforma que acabamos de hacer en materia de derechos humanos es una reforma importantísima para el país, y los derechos humanos están en el centro de todo. Pero yo sí creo que sí tenemos que garantizar que esté plasmado en la ley el contexto en el que pueden participar las Fuerzas Armadas. Si en la Cámara de Diputados no hay un acuerdo de aprobar la minuta como la mandó el Senado, habrá reformas, habrá modificaciones y regresar al Senado.
para una discusión nueva. ¿Es así? Eso es lo que nosotros esperábamos, ¿no? Que la minuta fuera conocida en sus méritos, que como en cualquier proceso legislativo importante, la colegisladora se pronunciara, hiciera las modificaciones, las adiciones que creyera conveniente y regresara a la minuta. Pero ya tenemos casi año y medio y nada. Y eso está terminando. ¿No estará ocurriendo que se están anulando mutuamente, senador, dos corrientes? Una que entiende la urgencia de dar un marco regulatorio a la tarea de las Fuerzas Armadas y otra que piensa que más bien hay que revisar toda la estrategia y hay que limitar la presencia misma de las Fuerzas Armadas en las calles del país. Es probable, pero yo creo que más bien el contexto es que sí se pudieran estar enfrentándose dos formas de pensar en materia de reformas, ¿no? Yo sí creo que en el Senado se ha visto con buenos ojos no nada más este tema de la seguridad nacional. Menciono, por ejemplo, solamente por algunas importantísimas que están detenidas, por ejemplo, una ley también de la misma época, de abril del año pasado, que regula las asociaciones público-privadas y que vendría a detonar muchísimo la obra pública, las obras de infraestructura en este país. Y está detenida desde abril del año pasado. Entonces yo sí creo que en la Cámara de Diputados hay un freno real a las reformas. Y yo creo que sí quienes lo están haciendo tienen que pagar costos, porque finalmente la mayoría de esto, la mayoría priista. Sí, la mayoría priista con el Verde hace mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el Verde es su aliado en todos estos temas, entonces incluso en el freno a las reformas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que temas muy, muy importantes que aprobamos en la Cámara de Senadores, menciono por ejemplo dos reformas muy importantes en materia de lucha contra la corrupción gubernamental que nosotros aprobamos desde abril de este año y que también están detenidas. Es una diversidad de temas que están allá, senador, y no avanzan. Dígame con sinceridad, el arribo del diputado priista Emilio Chafed a la presidencia de la mesa directiva de diputados, ¿es para usted una señal de que estas reformas van a avanzar o que se van a definitivamente atrasar? Tengo la impresión de que la decisión está más en la coordinación de la bancada. O sea, porque finalmente... Con el diputado Francisco Rojas. Sí, yo creo que finalmente es la coordinación de la bancada, el coordinador, los subcoordinadores, los que traen o están en los espacios de negociación y los que están frenando las decisiones. Yo creo que el atorón está en general en toda la bancada, pero me parecería injusto cargársela solamente al diputado Chafed. Él llegó ahora por este periodo de sesiones a la mesa directiva y me parece ¿Usted le cargaría más costos al diputado Francisco Rojas? En general a toda la bancada del PRI, porque creo que son muchísimos temas los que tienen detenidos. Nos habían prometido que la primera semana, que ya estaba el acuerdo, iban a sacar la reforma en materia de lavado de dinero y hasta ahorita. También sigue detenido. Y de la laboral mejor ni hablamos. Mejor hablemos también de otras cosas. Pero un minuto más, senador, por favor. Claro que vamos a un pequeño receso. Gracias.